ciutadana, benvinguts al pregó de les festes de primavera de l'Hospitalet. Una festa excelsa, maca, reial, com ho és la persona que us honora amb la seva presència i que donarà inici, com cal, a aquest regi esdeveniment. Senyores, senyors, va l'entrada al balcó d'aquesta casa consistorial Sa Majestat el rei d'Espanya, don Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón y los Sicilias. El himno de Cataluña, ¿no? El segador, en castellano, los leñadores. Anda, ¿has visto esta imagen? Que nos he encargado de hacer las tareas de palacio. Me he traído comida. Me dijo que estaba, que no cobraba. Le dije, toma, cobra. Le puse una cobra. Se la traje de Botswana. Bueno, pues toma. Bueno, empiezo, Autoridades. Nenu garun etan chamane aceptum primero. Mi estimado diario, es para mí un motivo de honda satisfacción hacer constar en estas páginas que ayer, día de San Eudivigio, realicé por primera vez en mi vida una experiencia increíble que nunca hubiera o hubiese imaginado que podría llevar a cabo mi humilde persona. Estando con toda mi familia en palacio, se me ocurrió proponer un nuevo hito en mis actividades de investigación de la vida como ciudadano real, de realidad. Estábamos todos a punto de tomar nuestro matutino desayuno, cuando de pronto mi hijo me hizo una pregunta de latente profundidad. Papá, ¿cómo se hace un huevo frito? Con lágrimas en los ojos, sentí la necesidad de dar una respuesta plausible a mi hijo, y accedido, me propuse encontrar, fuera como fuese o fuere, la forma en que el resto de mis conciudadanos realizan la acción culinaria de hacer lo que en latín se llama un opus fritus, o en nuestra bonita lengua, jamás impuesta a nadie. Un huevo frito. La aventura empezó en el mismo momento en que me adentré o adentrube en estancias en las que jamás pensé o pensuve que pondría algún día los pies, las despensas y cocinas de palacio.